Bienvenido, queridos lectores, a nuestra página Libros Inmortales. Aquí de nuevo con tu querido lector Andros Zulka. Nos encontramos con el libro Créalo si se puede, por el Dr. Alex Day. Comentarte que nos encontramos en el capítulo 7, Víctimas del Medio Ambiente, y grabaremos en 2 partes, ya que está bastante extenso. Si es la primera vez que escuchas estos videos, te sugiero ir al anterior. Entonces, sin más, comenzamos con el capítulo 7, Víctimas del Medio Ambiente. Este tema es lo que me hizo reflexionar acerca de dónde venía, dónde estaba y hacia dónde iba. Y también buscar respuestas de por qué muchas personas no logran triunfar en la vida. Esta es una de las 2 razones más importantes por las que la mayoría no logra la independencia financiera. ¿Qué pudiéramos decir? Todos quisiéramos conseguir la independencia financiera. Aquí vamos a hablar de cómo obtenerla. Y no estoy hablando de acumular millones y millones, no. Estoy hablando, mi querido amigo, de aprender a vivir cómodamente, pues no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. A muy temprana edad logré mi independencia financiera y mucho tuvo que ver la información sobre víctimas del medio ambiente. Antes, permítame ponerte en antecedentes sobre mi trayectoria, porque algunas personas cuando ahora me escuchan hablar en público piensan que soy un hombre muy preparado. Déjame repetirte que solamente estudié hasta 6º año de primaria y me he dado cuenta de que realmente la educación académica es muy importante. Es una gran plataforma cultural para triunfar, pero si ya eres un adulto y no la tienes, no es necesaria. No quiero que te escondas tras el si yo hubiera tenido educación, si yo hubiera nacido de padres millonarios. El si yo hubiera es no asumir tu responsabilidad, porque te voy a demostrar en este segmento que todos realmente podemos hacer lo que queremos con lo que tenemos. Hace muchos años, no sé cómo mi madre y mi padre se conocieron en la frontera de México con Estados Unidos, Ciudad Juárez, Chihuahua. Lo más extraño es que mi padre nunca aprendió a hablar español y mi madre nunca aprendió a hablar inglés. Falta de comunicación. Fuimos 8 hijos, por lo que creo que mi madre solo aprendió a decir yes. Empezamos a vivir en El Paso, Texas, pero mi padre, siendo un hombre muy emprendedor, nos cambió de allí a Los Ángeles, California. Era muy trabajador y un excelente vendedor, por lo que no batalló gran cosa en ganar dinero. Al cabo de 4 a 5 años ya tenía varias mueblerías con valor de varios millones de dólares. Le había ido muy bien, pero tal parece que el dinero lo volvió muy olvidadizo y se le olvidó el camino a casa. Se le olvidó que se había casado con aquella mexicanita de Irapuato, Guanajuato, México, y se casó con su secretaria que estaba mucho más guapa y joven. Fue tal la disolución de mi madre que nos llevó a Chihuahua de nuevo, y lo único que nos llevamos de esa casa cómoda, de todos sus muebles, de las casas que teníamos, fueron 4 maletas con nuestra ropa. Recuerdo que fue un cambio cultural extraordinario en mi vida y no lo cambiaría por nada. Después de vivir holgadamente en Los Ángeles, nos cambiamos a una pequeña vecindad en el barrio de Ciudad Juárez, el cual hasta la fecha no tiene pavimento. Me acuerdo que cuando mi madre le decía a mis hermanas, ahora sí, tienen las camas, 2 colchonetas que tiraban en el piso y ahí nos acostábamos. Imagínate, 9 personas, incluyendo a mi madre. Esa vecindad tenía 11 viviendas y solamente una llave de agua, un baño y una regadera. Así es que si querías salir del sanitario o al sanitario en la noche, tenías que caminar hasta allá. Suena interesante, ¿no? Pues cuando regresabas veías todos los cuerpos amontonados, parecían restos de la revolución. En aquel tiempo, la verdad, éramos muy pobres y muy humildes. Y no es por presumir, pero a pesar de eso siempre comíamos suficiente. Porque cuando decíamos, mamá, ¿me sirve un poco más? Ella respondía, no, ya comí suficiente. Aquella época fue realmente interesante y más cuando mi madre llegó a una importante conclusión. Decidió que era más fácil que 8 mantuvieran a una, que una mantuviera a 8. Así que nos puso a todos a vender. Nos preparaba unos panecitos que se llaman gorditas, las cuales solíamos a vender mis hermanas y yo. Recuerdo el primer día, querido amigo, yo creo que tenía alrededor de 8 años, cuando puse en mi cubeta los panecitos y allí a vender por primera vez. Tocaba puertas y la gente me compraba. Fue así que me convertí en un gran empresario, digo, en pequeña escala. Porque después de todo, debemos comprender el sueño de la excelencia que significa tirarle bien en grande, pero teniendo un valor moral para empezar en pequeño. Por eso yo empecé muy pequeño. Todo esto que te estoy diciendo, Dios sabe que es verdad. Después, como a los 10 u 11 años, ya sabía transportarme hasta el centro de Ciudad Juárez. Así es que empecé a vender chicles.
y garapiñados en la plaza principal. Ahí me convertí en todo un comerciante. Posteriormente unos niños me enseñaron a cruzarme a bolear zapatos a Estados Unidos y comencé entonces a convertirme en un hombre de negocios internacional. A los 12 o 13 años me ganaba de $2 a $3 diarios. Bastante dinero para mí y para mi familia. En aquel tiempo, pues recuerda que éramos 5 hombres y todos trabajábamos. Siempre me regresaba de aventón para cruzar el puente, el paso hacia Juárez, hacia Ciudad Juárez, pues no iba a invertir 25 centavos de mis ganancias el día en que pagar la transportación. Una de esas noches mi vida cambió. Llegó un precioso Cadillac azul oscuro, se pasó frente a mí y el hombre que iba dentro era Tom Roger. Abrió la ventana y me dijo: ¿qué necesitas? Le contesté: un aventón, por favor. Durante el trayecto, el señor Roger, una gran persona que literalmente transformó mi vida, me preguntó a qué me dedicaba y si no me gustaría tener un trabajo permanente. Claro que sí, exclamé entusiasmado. ¿Haciendo qué? ¿Fabricando anuncios luminosos? ¿Cuánto me pagaría? $40 por semana. Acepto. Llegué ese día a mi casa y sin pensarlo 2 veces tomé todas mis pertenencias. Y al otro día, a las 8 de la mañana, allí estaba. De esta forma, a los 13 años salí de mi casa para vivir fuera. De ahí en adelante mi vida fue otra, muy distinta. Estaba yo tan emocionado, me ganaba $40 por semana, mucho dinero para mí. La verdad era más que el salario mínimo en México en aquellos días. Era todólogo, pues hacía de todo, barría, pintaba, soldaba, lo que se ofreciera. Cuando mi primer viernes me formé en la fila para recibir mi cheque, vi el que le entregaron a una persona que iba delante mío. No era de $40, sino de 400. Sorprendido le pregunté: oye, ¿por qué ganaste tanto dinero esta semana? Porque soy vendedor profesional, me respondió. Le comenté que yo también había sido vendedor, pero nunca había tenido entre mis manos una paga así. Ah, sí, ¿y qué has vendido?, me preguntó. Le respondí: panecillos, chicles, garapiñados. He boleado. Se soltó a reír. ¿Y qué es un vendedor profesional?, agregué. Una persona que aprende a decir ciertas palabras de cierta manera en el tiempo indicado, me explicó. Wow, tengo que repetir esto. ¿Y qué es un vendedor profesional?, agregué. Una persona que aprende a decir ciertas palabras de cierta manera en el tiempo indicado, me explicó. El nombre de esta persona es Jerry López. Y hasta la fecha mi mejor amigo y mi padre adoptivo me llevó a vivir a su casa con su familia. Se preocupó por empezarme a prepararme para el futuro. Recuerdo que en ese tiempo yo tenía el pelo largo y unas ideas que realmente iban con mi apariencia. Jerry se propuso trabajar muy duro para transformarme totalmente, por lo que me obligó a escuchar unos cassettes de motivación y superación personal de E.R. Neil Gay de Chicago, Illinois, cuyo mensaje realmente era muy aburrido, pero cuando notó que me quedaba dormido durante las horas diarias que duraba el ejercicio, me pidió hacerle un reporte diario. Un día, después de tantas semanas de escucharlo, noté que esa información sí se adaptaba a la clave de vida que tenía, a los cambios que quería hacer y a los sueños de grandeza y de superación que ocupaban mi mente. Fue así que escuchar estos cassettes de motivación se volvió una costumbre para mí, mi querido amigo. De ahí en adelante la vida fue para mí también tan placentera que a los 15 años de edad ya ganaba $400 por semana. A los 19 ya tenía una posición importante ante la Cámara de Comercios. Ganaba $2,000 a $5,000 por semana en comisiones. Llegué a tener ese Cadillac, esa casa, todo lo que había imaginado. Ocupé la portada de la revista de la Cámara de Comercio como joven más destacado de los años 70. Mi querido amigo, mi vida se había transformado. Pero cuando mejor me estaba yendo, algo sucedió. Empecé a levantarme tarde. Comencé a ir a la Happy Hour todos los días a tomar. Empecé, en una palabra, a dejar de hacer las cosas que me dieron éxito. Y mi vida cambió de nuevo. Mi esposa me dejó, me despidieron del empleo donde también me estaba yendo. Un día llegué a mi casa y estaba cerrado. También me quitaron el automóvil, porque en la vida cuando cambiamos nuestra actitud automáticamente cambia nuestra posición. O sea que fui víctimas de un fenómeno mental que nos llega a muchos, especialmente a los hispanos, que se llama prepotencia, sí. Después de esa hermosa casa se convirtió en un pequeño departamento, tan pequeño que debía lavar mis trastes en la tina de baño. Tenía para distraerme solamente una televisión en blanco y negro. Comí en exceso, aumenté 30 kilos. Mi vida era otra y me sentía de 90 años.
Hasta que un día fui a visitar a mi hijo, era un 4 de julio, me acuerdo muy bien, me pidió que le comprara un globo. Se lo pedí al globero, costaba 25 centavos. Metí la mano en la bolsa y me percaté de que no los tenía con dolor. Y en mi corazón se lo quité, se lo regresé al gobierno, perdón, al globero. Y desde ese día, mi querido amigo, decidí empezar de nuevo. Me pregunté cuál sería la diferencia entre las personas que siguen triunfando y yo, que en ese momento me encontraba en mala racha. A partir de ahí me entregué en cuerpo y alma y con toda pasión a descubrir cuáles son las razones por las que algunas personas triunfan y otras viven miserablemente. Desde entonces y hasta la fecha he logrado hacer grandes e importantes cambios en mi vida, y es la razón por la que te estoy hablando de estos conceptos en menos de 24 meses al utilizar la fórmula del éxito que te estoy dando en este libro. Mis estados financieros mostraban ya casi $1 millón antes de los 30 años. Ya había alcanzado mi independencia financiera, mi familia regresó conmigo y mi vida volvió a ser mucho mejor que antes. Por eso te voy a pedir que leas cómo es que nos convertimos en víctimas del medio ambiente. Un niño nace en una colonia sencilla y modesta de alguna ciudad. Ese niño no sabe valerse por sí mismo, no sabe caminar, no sabe comer, no sabe ni siquiera hablar. Todo lo que tiene que aprender, y lo más extraño es que lo hace a través de la imitación. Sí, muchos padres creen que ellos le enseñaron a hablar a sus hijos, pero la verdad es que los hijos aprendieron a imitarlos a ellos. Cómo hablan, cómo se conducen, cómo piensan, etc. Pues los padres de esa criatura, quien le vamos a llamar Juan Pérez, van a convertirse en el modelo de Juanito, que van a aprender a hablar, a conducirse, a pensar y planear como ellos. Y si ese niño tiene un padre y una madre mediocre, lo más probable es que ese niño sea una persona mediocre cuando sea mayor. Algún día pertenecerá a la misma religión, y lo más probable es que también al mismo grupo político. Ahora todos tenemos una capacidad extraordinaria para crear, pero nos dedicamos a imitar a los demás, por lo tanto terminamos igual que los demás, que viene siendo la moraleja de este capítulo: víctimas del medio ambiente. Cuando el ser humano desarrolla su habilidad y su capacidad para aprender es de 0 a 6 años de edad. Pasa el tiempo y Juan llega a los 6 años y ya ha aprendido ya lo que necesitaba para tener pleno contacto con la vida y su entorno. Llega un momento en que este niño sale del seno familiar para ingresar a la escuela y ahora no imita a sus padres, empieza a imitar a sus compañeros y a lo mejor por el barrio en el que vive, por las circunstancias y el medio donde se desarrolla. Juan se va a juntar con los niños que probablemente tienen un padre más mediocre que el suyo, y este es uno de los serios problemas de nuestra sociedad. Si sus compañeros se rompen los pantalones porque dicen que es moda, Juan también se los rompe. Si caminan de cierta manera, si arrastran los pies, el caminar, él lo hace de igual manera. Porque para un niño lo más importante es formar parte de su grupo, ser aceptado, ser miembro de su pequeña organización. Pues bien, Juan llega a sus estudios de secundaria o preparatoria para cuando alcanza esos niveles. Lo decisivo es su deseo vehemente de ser aceptados. Sus compañeros y usarle a las niñas, esto tiene mayor prioridad, inclusive a lo dicho por sus padres. Qué ironía, ¿verdad? Cuando tiene alrededor de 15 años se da cuenta de que sus amigos se brincan una barra para esconderse y fumar, y los imita porque a esa edad cobra más fuerza la imitación. Bien, llega un día en que este joven sale de la preparatoria, ahora se encuentra más solo que nunca, nadie lo comprende y atraviesa por estados de ánimo cambiantes. Se pasa el día en la esquina de su casa sin hacer nada, y como sucede siempre. Bien, tenemos que poner una pausa ya que está bastante extenso, pero continuamos con el capítulo 7 de víctimas del medio ambiente en los siguientes audios. No se lo pierdan.